y aunque estructuralmente no son similares, los agruparon porque comparten principalmente las propiedades terapéuticas y los efectos adversos. Por eso lo clasificaron dentro del mismo grupo. La historia de los AINES tiene dos principales actores. Uno de ellos es el paracetamol y el ácido acetil salicílico. Un poquito más viejo el ácido acetil salicílico porque de la corteza del sauce obtenían una sustancia por medio de preparaciones naturales que servía para aliviar el dolor y también tenía utilidad como agente antipirético. Y bueno, eso comenzaron a realizar estudios e investigaciones qué sustancia contenía la corteza del sauce y encontraron un alcaloide que lo bautizaron con el nombre de salicina, luego salicilina, luego ácido salicílico y finalmente Hoffman, un químico que trabajaba para el laboratorio Bayer, sintetizó el ácido acetil salicílico. La razón principal por la que él siguió investigando es porque el ácido salicílico como tal produce mucha toxicidad a nivel gastrointestinal. Y el ácido acetil salicílico, aunque también tiene el riesgo de toxicidad gastrointestinal, por lo menos él podía utilizarlo con mayor tranquilidad y los efectos adversos a ese nivel no se notaban tanto como con el ácido salicílico. Además, Hoffman tenía una motivación principal y es que él tenía un familiar, no recuerdo si era el papá o un hermano, que tenía artritis reumatoidea y los medicamentos disponibles en aquel entonces, que eran opioides, y bueno, ya en la época de Hoffman estaba el paracetamol, no producían un efecto antiinflamatorio, solo un efecto analgésico. Y él estaba buscando una sustancia que produjera efectos antiinflamatorios. Así fue como él sintetizó el ácido acetil salicílico. Como él trabajaba para Bayer, Bayer decidió comprar los derechos de esa sustancia y la lanzó al mercado con un nombre específico. La lanzó el día de San Asprinus, que es el obispo de Nápoles y que es el patrono para el alivio de los dolores de cabeza. Entonces se le ocurrió al laboratorio lanzar este medicamento como analgésico para el alivio de los dolores de cabeza y lo lanzaron ese día y lo bautizaron con el nombre del obispo, que es Asprinus, lo pusieron aspirina. Esa es más o menos la historia del ácido acetil salicílico. Con el tema del paracetamol, pues el que investigó el paracetamol realmente fue el profesor von Mering en 1893, pero no se utilizó inicialmente para lo que lo conocemos hoy como analgésico antipirético. Dos metabolitos activos principales, acetanilida y fenacetina, que incluso a una de ellas la llamaron antifebrina, por aquello de que podía reducir la fiebre. Sin embargo, por efectos de toxicidad a nivel hepático, los dos principios dejaron de usarse y quedó únicamente el paracetamol, o también hoy conocido como acetaminofén. En 1849 lo lanzan al mercado y en 1967 aparece el primer caso de toxicidad hepática por acetaminofén en un paciente que ingirió una sobredosis de acetaminofén. Este es como a grosso modo la historia de los analgésicos. Aunque ustedes me dirán, pero es que el acetaminofén no se le considera un AINE porque no tiene toda la característica. En la Goodman aparece como un analgésico dentro del grupo. En la ISASA aparece como otros analgésicos antipiréticos y así, o sea, cada autor tiene un concepto diferente. Lo cierto
es que lo podemos agrupar aquí, porque por lo menos tiene dos características de las tres que distinguen a los AINES. El acetaminofén es analgésico y antipirético. Lo que carece es de efectos antiinflamatorios. Hay dos tipos o dos maneras, digámoslo así, de clasificar los analgésicos: por su estructura química y por su capacidad de inhibir selectivamente o no las vías de la ciclooxigenasa. Entonces, vamos a hacer las dos clasificaciones, según la estructura química y según la preferencialidad en la inhibición de las vías de la ciclooxigenasa. Este es un tema que es importante y que a veces no le prestamos mucha atención, porque en el tema de AINES todo el mundo sabe. Si usted le pregunta a un paciente, todo el mundo sabe de AINES. Usted va a una tienda y le explica muy bien cuáles son las presentaciones de los principales AINES. Usted tiene un paciente con dolor de cabeza y si le quiere prescribir un AINES, dice que ya la abuelita le mandó ese y el tío le mandó el otro. Es decir, es un tema muy complicado porque muchos de ellos son de venta libre, son uno de los medicamentos o grupos de medicamentos con mayor riesgo de autoprescripción, y entonces nosotros pensamos que no debemos aprender mucho de ellos porque son muy populares, pero igual hay que aprender, porque no es lo mismo el que formula por experiencia de manera empírica a usted, que como médico le toca prescribir teniendo en cuenta las precauciones, contraindicaciones y propósito del uso de un analgésico antiinflamatorio. Según su estructura química, lo puede clasificar de esta forma. Primer grupo, AINES ácidos. Segundo grupo, no ácidos. Ojo, no digo básicos, digo no ácidos. Entre los AINES ácidos tienes al primer grupo, según estructura química, salicilatos. Entre los salicilatos, pues el más representativo, por supuesto, va a ser nuestro ácido acetil salicílico. Aquí en Colombia también está disponible este que encuentran ustedes de segundo, que se llama diflunisal. Sin embargo, se conoce poco y se usa poco. La razón principal, pues no es mejor que el ácido acetil salicílico. Y además, a diferencia del ácido acetil salicílico, el diflunisal no posee propiedades antipiréticas porque él no cruza la barrera hematoencefálica. Y un AINE de esto, para que tenga propiedades antipiréticas, debe cruzar la barrera hematoencefálica, porque la respuesta que bloquea está en el centro termorregulador a nivel hipotalámico. Ese efecto es principalmente de tipo central. Si no lo cruza, pues entonces no va a tener ese efecto. Luego están un grupo de salicilatos, que tienen algunos como este, por ejemplo, que es muy popular, salicilato de metilo. Tiene una presentación para uso tópico. Viene en preparaciones como gel, crema o linimento. Viene acompañado con mentol, eucalipto. Viene acompañado con otras sustancias y lo usan para el manejo por vía tópica de dolor o de procesos inflamatorios. Invierno verde, en inglés, winter green, lo llaman a las preparaciones de salicilato de metilo, porque en esos pacientes con artritis durante el invierno los episodios se agudizan y ese linimento que genera calor los alivia rápidamente. Aquí el salicilato de metilo lo utilizan en varias preparaciones. Yo no sé cuál crema conozcan ustedes, pero hay una crema que se llama Green, que tiene salicilato de metilo. Hay otra que se llama Bengay, que también tiene salicilato de metilo. Hay varios de preparaciones para el dolor, para la inflamación con salicilato de metilo. Y hay unos salicilatos que se usan principalmente en enfermedad intestinal inflamatoria. Lo vamos a ver más adelante, pero
No lo nombro aquí porque no lo usamos habitualmente o regularmente como analgésico antipirético, sino en el tratamiento de la enfermedad intestinal inflamatoria, llámese colitis ulcerativa, llámese enfermedad de Crohn. Los salicilatos y específicamente el ácido acetilsalicílico es el único AINE que tiene aprobado el uso como agente antiagregante plaquetario. Es el único AINE que tiene aprobado su uso como antiagregante plaquetario. Los demás podrían o no hacer o producir la respuesta, pero no tienen aprobación para esa indicación. El único, el ácido acetilsalicílico. El segundo grupo, según estructura química, es derivado del ácido acético, que tiene a su vez varios subgrupos. El primer subgrupo se conoce con el nombre de indol acético. Entonces los indoles, el prototipo, el más viejito de ellos, se llama indometacina, que tiene presentación oral y tiene presentación parenteral. Hoy la indometacina podemos decir que está en desuso. Los laboratorios que producían indometacina, pues han dejado de producirla porque me imagino no será rentable. Es un antiinflamatorio económico, es un antiinflamatorio efectivo, pero ha sido desplazado por otros que tienen una mayor seguridad, por lo menos a nivel gastrointestinal y renal. Entonces, la indometacina, pues hoy está en desuso. La ha reemplazado un nuevo producto de uno de los laboratorios que más investigan analgésicos, que se llama acemetacina. El innovador de la acemetacina se llama Baidol. Viene en tabletas de 60 y 90 miligramos. Se administra cada 12 o cada 24 horas. Buen analgésico, buen antiinflamatorio, discreto antipirético. Tiene más propiedades como analgésico y antiinflamatorio que como antipirético. El otro del grupo de los indoles acéticos es el Sulindac, que también está disponible en Colombia, viene igual vienen igual ¿cómo es? En presentación oral, disculpe, en presentación oral, en tabletas de 200 miligramos, la dosis también cada 12 o cada 24 horas. Dime un minutico, por favor. Es algo urgente, entonces no me quita más de 30 segundos. Leer. Bueno, el otro grupo derivado también del ácido acético se llama pirrol acético. Ahí hay dos. Uno de ellos se llama tolmetín y el otro se llama ketorolaco. De los dos, el más utilizado es el ketorolaco, que viene como ketorolaco de trometamina. Este viene oral y parenteral. Es un muy buen analgésico. Tiene también efecto antipirético y tiene algo discreto efecto antiinflamatorio, pero su gran ventaja es que es un potente analgésico. Incluso en pacientes en los que uno no puede utilizar opioides por contraindicación de estos, una opción efectiva para reemplazar un opioide es precisamente el ketorolaco. El tema con el ketorolaco es que es muy gastrolesivo, por lo que no se recomienda utilizarlo por periodos largos. De hecho,
Cuando se administra por vía parenteral, habitualmente la prescripción se hace cada 6 horas. No se recomienda que por vía parenteral se administre por más de 5 días. ¿Ya? Tiempo máximo de tratamiento del ketorolaco, 5 días. Por la gastrotoxicidad que puede generar el mismo. Hay una presentación de ketorolaco que viene para uso oftálmico, como antiinflamatorio, por supuesto. El otro grupo de los derivados del ácido acético se llama los piranoacéticos, y ahí está el etodolaco. Este también solo tiene presentación oral. Yo les recalco cuáles tienen presentación parenteral aparte de la oral. Etodolaco no, solo oral. Tienen tabletas de 300 miligramos para administrar cada 6. Yo prefiero cada 8 horas el etodolaco. No es un muy popular, o sea que es un analgésico antiinflamatorio que usted puede prescribir y que su paciente no le va a decir, ese lo conozco, ese lo uso, porque no está dentro de los populares, igual que el ketorolaco, igual que la cemetacina, no forma parte de los AINES populares. Y el último de los acéticos es el arilofenilacético, y ese grupito hay 3, diclofenaco, que yo creo que no es popular, ¿verdad? Bastante. Tal vez no. Sí, creo que nadie lo conoce. Aceclofenaco y nepafenaco, que es un arilacético que solo tiene presentación en solución oftálmica. Lo usan mucho en operatorio los oftalmólogos. Usaban diclofenaco, que también tiene esa presentación oftálmica, pero ahora están prefiriendo el nepafenaco. Viene actualmente con el nombre del innovador, no hay en denominación común, se llama Nevanac. El diclofenaco es el campeón de las presentaciones de los AINE, porque tiene muchas presentaciones. Viene oral de 50, tiene una presentación también el diclofenaco de 100 miligramos en liberación retard. El diclofenaco tiene una presentación parenteral en ampollas de 75 miligramos. Aquí en Colombia no tenemos esta. Es una presentación muy buena porque pues es una dosis baja, 25 miligramos, una dosis más segura para el paciente, y viene como diclofenaco potásico. Aquí se conseguía en gotas para niños el diclofenaco potásico. Se consigue, creo que todavía hay disponibilidad de él como antipirético, antiinflamatorio. Lo usan en niñitos. Este, por supuesto, tiene venta libre, dice para qué sirve. También hay diclofenaco en suspensión, gotas, parche transdérmico, supositorio, solución oftálmica. Es decir, casi todas las presentaciones. No hay presentación inhalada, es lo único que no tiene hasta ahora. Pero hay en spray, en gel, en crema. Ahí tienen muchas presentaciones con el diclofenaco. El otro grupo químico, ya salimos de los acéticos, se conoce con el nombre de los fenamatos. El primero y principal de los fenamatos es el ácido mefenámico. El ácido mefenámico llegó en Colombia con el nombre innovador de Postan o Postan, en tabletas de 500 miligramos para administrar 3 veces al día. Resultó ser un muy buen analgésico con propiedades antiinflamatorias y discretas como antipirético, pero aparentemente la mejor respuesta como analgésico de él ocurrió en pacientes con dismenorrea. Entonces fue utilizado precisamente en el tratamiento de la dismenorrea. Hoy el ácido mefenámico, por efectos adversos a nivel gástrico y renal, se ha ido desplazando
por otros AINES, pero todavía está disponible en Colombia, el ácido mefenámico. Meclofenamato, no estoy seguro si en Colombia todavía esté. La última vez que intenté no lo encontré. Ácido flufenámico viene en una presentación oftálmica. Y el último de los fenamatos lo lanzó también el laboratorio pionero en analgésicos. Lo lanzó con un nombre innovador que es Bairo. Ya saben cuál es el laboratorio. El Bairo viene en una solución oleosa, o sea que se debe administrar estrictamente por vía intramuscular. El etofenamato viene de 1 gramo y también tiene una presentación tópica en gel y crema. No sé si ya tengamos etofenamato en denominación común internacional, porque hace ratico que ya la patente venció, ya tiene más de 10 años en el mercado del Bairo. Muy buen analgésico, muy buen analgésico. No tan potente como el ketorolaco, pero muy buen analgésico. Y también con buenas cualidades antiinflamatorias. Estos son muy populares, se llaman derivados del ácido propiónico, muy populares. Y muy populares los 3 primeros: ibuprofeno, naproxeno y ketoprofeno. De estos, que todos tienen presentación oral, de estos, el único que tiene presentación parenteral es el ketoprofeno. El innovador del ketoprofeno se llama Profenit. Ese es el innovador del ketoprofeno. Y es el que viene en presentación para uso parenteral. Los demás solo tienen presentación oral y algunos, incluyendo el ketoprofeno, tienen presentación tópica. El ibuprofeno viene en tableticas y también viene en suspensión. Hay nombres muy famosos del ibuprofeno. El innovador del ibuprofeno está frente a ustedes en la representación. Es el Motrin. Sin embargo, la gente piensa que es el Advil. Realmente el innovador es el Motrin. El naproxeno, aquí el primer naproxeno que llegó a Colombia fue Apronax. Y el ketoprofeno ya les mencioné cuál es. Estos son los 3 más usados. El flurbiprofeno, que tiene una presentación en solución oftálmica. Mira que el innovador de él se llama Ocufen. Ese tiene una presentación para uso oftálmico. No es tan popular como el diclofenaco en solución oftálmica ni el nepafenaco, pero también se utiliza. El otro grupo que sigue se llaman derivados del ácido enólico. Son los medicamentos que poseen mayor vida media de eliminación de todos los AINES. Y el de mayor vida media de eliminación de todos se llama piroxicam. Tiene una vida media de eliminación cercana a las 70 horas. Nadie se atreve a decir cuánto, pero 72 unos libros, otros 60, otros dicen 80. La mayoría dice mayor de 60 y ahí con eso ya no se equivoca. También aquí en Colombia meloxicam, tenoxicam y lornoxicam. No tienen vida media tan extensa como el piroxicam, pero tienen vida media superiores a las 20 horas. El piroxicam en Colombia viene en presentación tópica, oral y parenteral. Lo mismo con el meloxicam. Tiene presentación oral, parenteral y tópica. El piroxicam viene de 10 y de 20 miligramos. El meloxicam viene de 7.5 y 15 miligramos. El tenoxicam, que también tiene presentación oral y parenteral, no tiene presentación tópica. Viene, al igual que el piroxicam, de 20 miligramos. Realmente aquí en Colombia se usa muy poco el tenoxicam.
El último que llegó fue el Lornoxicam, que solo tiene presentación oral de 8 miligramos. Ustedes habrán notado que yo trato de puntualizar dosis y frecuencia de dosificación. ¿Por qué? Porque en este tema sí me preocupa que ustedes deben manejar bien las dosis y la frecuencia de dosificación. Porque aquí sí todos pueden saber más que yo. ¿En qué sentido? En que si yo estoy aprendiendo farmacología y no conozco bien los AINES, cualquiera, no médico, cualquiera, puede saber de presentaciones y de frecuencia de dosificación más que yo. Y eso no puede ocurrir. Ustedes tienen que saber más que sus pacientes. Está de más decirle que todos estos enólicos se dan una vez al día, son de vida media larga. Bueno, aquí están los últimos grupos por estructura química. Están lo que llamamos nosotros COXIP. Los COXIP o selectivos, o la expresión selectivos de la ciclooxigenasa 2. Es decir, que ellos no se meten con la COX-1. Estaban disponibles unos 5 COXIP, fueron retirados por el mismo laboratorio. El primero que retiraron fue el Rofecoxib. Luego aquí en Colombia también el Valdecoxib y el Parecoxib. El último que llegó a Colombia, el Lumiracoxib, también fue retirado. Sobrevivieron Celecoxib y Etoricoxib. Ambos orales, ambos cada 12 horas o cada 24 horas. Celecoxib viene de 100 y de 200 miligramos. Etoricoxib viene de 60, 90 y 120 miligramos. Me dirán ustedes, ¿y qué pasó con los otros? Bueno, no sé si recuerden en la clase de prostaglandina que de la COX-1 depende el trombosano y que de la COX-2 depende la prostaciclina. Entonces, cuando yo tengo un medicamento que me bloquea la COX-2, prácticamente me bloquea la prostaciclina, prácticamente me bloquea el que hace la regulación o hemostasia o el balance entre la agregación y la antiagregación plaquetaria. Y me deja libre el proagregante plaquetario, que es el trombosano A2. Entonces se presentaron episodios cardiovasculares, incluyendo infartos, aparentemente por el uso de los COXIP. Y explicaban que sucedía precisamente por eso, porque al bloquear la prostaciclina, lo que hacían era fomentar un efecto proagregante plaquetario protrombótico y por eso generaba esta respuesta. Entonces lo retiró el laboratorio antes de que se generara más discusión. Ellos decidieron retirar sus productos de varios países. Y Rofecoxib, que era de Merck, lo retiró a nivel mundial. De hecho, él retiró su producto y años después lo reemplazó con este, en el que tiene más estudio y más soporte, en donde demuestra que los riesgos cardiovasculares de él son similares al diclofenac. Estudios. En otros países todavía está el Valdecoxib disponible, porque el Valdecoxib tenía una presentación como el Parecoxib parenteral. Algunos países dejaron esa presentación para poder usarlos parenteralmente. No sabemos qué tanto, pero realmente yo qué precaución tengo cuando uso COXIP, porque a mí me gustan estos medicamentos. ¿Cuál es la ventaja de ellos? Pues ellos son selectivos. Eso quiere decir que potencialmente tendrían menos daño a nivel gástrico y menos daño a nivel renal y menos daño a nivel renal y menos daño a nivel renal. Eso sería, está vacilando el marcador. Eso sería a nivel general, pero realmente la seguridad no está muy bien establecida porque ha habido episodios de sangrado de vía digestiva asociado a ello. Pero
teóricamente son más seguros a nivel gástrico y a nivel renal que los demás. Riesgo, pues el riesgo es su efecto proagregante. Entonces, la idea es utilizarlo por periodos cortos. Yo utilizo el Toricosip máximo por 2 semanas, no lo utilizo más de 2 semanas. Lo mismo el Celecoxib, no lo utilizo más de 2 semanas. Hay unos estudios con ellos por periodos prolongados donde está implicado en una respuesta favorable para evitar la progresión de algunos tumores, para evitar la metástasis, pero ese ya es otro tema. Entonces, en esos estudios que utilizaron COSI por largo tiempo, no se presentaron, especialmente Celecoxib, no se presentaron eventos protrombóticos y eso ayudó a que el Celecoxib en parte todavía permaneciera en el mercado. De hecho, Pfizer le preguntó a la FDA que le mostrara casos o reportes de eventos cardiovasculares asociados a Celecoxib, no hubo. Ese fue el único COSI que nunca lo retiraron del mercado. Tiene años en el mercado. El Celecoxib. Cuando quieran buscar estudios con los COSI y la utilidad en algunos tumores, en evitar neoplasia de algunos, evitar metástasis de algunas neoplasias, pues ahí van a encontrar una cantidad de estudios, casi todos con Celecoxib. Están los derivados del ácido nicotínico, el clonixinato de lisina, ya yo en algún momento lo utilicé, ya muy poco lo utilizo. Realmente creo que está en desuso. Está el oxaprocin. El oxaprocin viene solamente en presentación oral. Es un medicamento también de vida media larga, se administra una sola vez al día. Viene en tabletas de 600 miligramos. Y están las pirazolonas. Las pirazolonas tienen 3 representantes. Uno que ya no va más, que es la oxifenbutazona. Aquí en Colombia fue retirado hace más de 20 años. No sé por qué todavía la mencionan. La dipirona, que está con criterio de observación porque se ha asociado a un evento de toxicidad hematológica llamado agranulocitosis. Entonces la dipirona está observada por eso. La dipirona es un AINE particular porque ella carece realmente, a pesar de que es una pirazolona con propiedades del grupo antiinflamatorias importantes, la dipirona no tiene esa particularidad, no tiene propiedades antiinflamatorias potentes. Algunos tratan de explicar esto porque dicen que la dipirona tiene más acción central que periférica y que por esa acción más central que periférica la dipirona produce analgesia de una forma diferente al resto de los AINES y adicionalmente eso le da a la dipirona las propiedades antipiréticas tan eficaces que tiene. El innovador de la dipirona lo bautizó con el nombre de Novalgina. Lo bautizó con el nombre de Novalgina. Tiene otros nombres, pero Novalgina principalmente. Venía en unas gotas para uso pediátrico, ya no. Jarabe para niños, ya no se consigue. Tabletas para adultos de 500 miligramos, esa sí se consigue. Y en ampollas de 2 gramos en 5 mililitros o de 1 gramo en 2 mililitros. Todavía vienen las ampollas. Se recomienda diluirla, pasarla lentamente y diluirla principalmente en solución salina normal. El otro del grupo es la azapropazona. Aquí en Colombia debería estar. Yo, la verdad, no la he prescrito, no tengo experiencia con ella, pero esta sí tiene propiedades antiinflamatorias. Solo tiene presentación oral. Y tenemos el segundo grupo, que es el de los AINES, de los AINES no ácidos. Realmente hay 3
pero uno que ya prácticamente no se usa, que es la nabumetona. Entonces nos quedamos con dos. Nos quedamos con nimesulide y acetaminofén. El nimesulide pertenece al grupo de las sulfoanilidas, solo tiene presentación oral. Hay una presentación en suspensión y en gotas. Viene en tableta de 100 miligramos para administrar cada 12 horas. Tampoco se recomienda por periodo muy largo porque tiene riesgo de hepatotoxicidad, incluso por encima del acetaminofén. Y el acetaminofén, que ustedes conocen, que pertenece al grupo de los paraminofenoles, es un AINE, podríamos decirlo, atípico. El mecanismo de acción de él es principalmente central, actúa a través de la COX-2 y COX-3, pero a nivel central, sin acción periférica, por eso él nada más es analgésico y antipirético. Principal efecto adverso por sobredosis sería a nivel hepático. Y tiene y comparte efectos adversos similares a los AINES cuando se administra principalmente por vía parenteral, porque él tiene presentación oral y tiene presentación para uso parenteral. Disponible ambas en Colombia. No sé si les conté por qué el Lumiracosí lo sacaron en Colombia. Él vino con un nombre que era el Prexige. El Prexige, el Lumiracosí lo trabajaron tanto para demostrar que no producía efectos cardiovasculares. Mostraron no sé cuántos estudios de que no producía efectos a nivel cardiovascular. Y a los 9 meses de haber lanzado el producto al mercado, lo retiraron por hepatotoxicidad. Algo como paradójico, ¿verdad? Se enfocaron tanto con el Lumiracosí en la parte cardiovascular que se olvidaron de lo otro que también causa toxicidad a los AINE, que es a nivel renal y a nivel hepático. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos bien, eso es como un recuento. Sí, vamos bien. ¿Ustedes cuántos AINES se van a aprender? Con dosis y todo, como 10. Con 10 tienen, ¿cierto? Que no vaya a ser como este señor que aparece en los videos de YouTube. Hay un video que dice que acetaminofén o paracetamol y nada más. ¿No lo han visto? ¿O no han tenido tiempo? Sí. ¿Sí lo han visto? Pues yo vi uno, no sé si será ese. Ese donde el médico a todo el mundo le mandaba acetaminofén. Ajá, y que después un señor dijo que no, que era alérgico. Y él y después le da ibuprofeno. Bueno, eso es para que sepan que hay que aprenderse más de uno, ¿cierto, doctor? Ese es el mensaje. Hay que aprenderse más de uno, porque si no queda como el del video. Muy bien. Esta es la otra clasificación. La otra clasificación tiene que ver con la selectividad. Y entonces tú lo puedes clasificar según la selectividad de esta forma. Selectivo o preferenciales de la COX-1, preferenciales de la COX-2, selectivo de la COX-2 o no selectivo. ¿Ya? Y es fácil porque no hay muchos selectivos o preferenciales. El 90% o más son no selectivos. Tienes selectivo de la COX-1, ácido acetil salicílico, pero aquí está la importante, a dosis baja. ¿A qué llamamos dosis baja? 81 a 100 miligramos. Esa es una dosis baja.
¿Y para qué lo usamos? Estrictamente como antiagregante plaquetario. No tiene propiedades a esa dosis, ni analgésica, ni antipirética, ni antiinflamatoria. Solo tiene propiedades antiagregantes plaquetarios. Tiene selectividad por la COX-1, va y bloquea una enzima que se llama la trombosano A2 sintasa en la plaqueta, y esa plaqueta en su vida vuelve a producir trombosano A2. Como la vida de la plaqueta es de 8 días, pues entonces en 8 días hay nuevas plaquetas, hay producción de trombosano. De ahí que a los pacientes que van a operar y estén tomando ácido acetilsalicílico, le dicen que lo suspenda una semana antes de la cirugía. ¿Para qué? Para que tenga nuevas plaquetas y pueda hacer el proceso de agregación plaquetaria, el proceso de coagulación correctamente. Pero a esa dosis. Si tú subes un poco más la dosis, de 325 en adelante, ya ese ácido acetilsalicílico se volvió no selectivo. Se te vuelve no selectivo. La no selectividad en muchos casos puede depender de la dosis. En el caso del ácido acetilsalicílico, depende exclusivamente de la dosis. El 90% de lo que mencionamos son no selectivos. Entonces, busquemos los que son selectivos preferenciales para no enredarnos. Son preferenciales. ¿Sabe la diferencia entre selectivo y preferencial, verdad, doctor? Yo creo que eso no hay que explicarlo, ¿o sí? No. Ok. Entonces, sí, porque ahí una vez hice una evaluación y me estaban discutiendo, profesor, pero es que ahí dice selectivo y ni mesulide es selectivo, no, es preferencial, y preferencial y selectivo no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Preferencial, a mí me gusta el pollo, pero si ya nada más veo que hay carne, me tocó comer carne o pescado. Es preferencial. Yo prefiero el pollo, pero y si yo soy selectivo, si no hay pollo, no almuerzo. Ese es selectivo. Entonces, estos son preferenciales de la COX-2, pero también son preferenciales por dosis. O sea, nimesulide, meloxicam, diclofenaco y etodolaco son preferenciales, pero por dosis. Si yo subo la dosis de ellos, se vuelven no. Por ejemplo, nimesulide. Cuando yo doy nimesulide 100 miligramos, preferencial de la COX-2. Si lo subo a 200, ya se vuelve no preferencial, no selectivo. Meloxicam 7.5, preferencial. Subo la dosis a 15, ya no selectivo. Diclofenaco entre 25 y 50 cada 12 puede ser preferencial. Más, no selectivo. Etodolaco, 300 miligramos al día, preferencial. 1200, no selectivo. Entonces, todo depende de dosis. Estos, no importa la dosis, ellos van a inhibir solo la COX-2. ¿Cuál es la ventaja de tener preferencial o selectivo de la COX-2? Menos daño a nivel gástrico y menos daño a nivel renal. Menos, no daño, menos gástrico. Riesgo de la selectividad, carecen de efecto antiagregante plaquetario los altamente selectivos. No hacen antiagregación plaquetaria. De hecho, pueden ser proagregantes plaquetarios. Los selectivos, los preferenciales no tienen ese problema. Sin embargo, mira que el estudio que hizo Pfizer con su Celecoxib sí incluyó al diclofenaco en dosis preferencial. Esta gráfica la ven ustedes en la Goodman. Estas son 3, vienen todas pegaditas A, B, C. Yo la corté para hacerla más simple. Esta, por ejemplo, es de selectividad. Lo que está hacia azul, 1, lo que va hacia amarillo, 2. Entonces, que ketorolaco tiene más afinidad por la COX-1 y etoricoxib, por ejemplo, porque el lumiracoxib ya les conté que está retirado,
Etoricosí tiene más afinidad por la COX-2. Aquí están los otros preferenciales: etodolaco, diclofenaco, melosican, y ustedes no ven aquí ni mesulide. ¿Saben por qué? Porque nimesulide en los Estados Unidos la FDA no lo autorizó. Entonces ustedes no ven en la goma nimesulide. No está autorizado por la FDA el nimesulide. Por eso no lo observan en el cuadrito. ¿Qué iba a decir, doctora? No, Doc, le iba a preguntar eso porque es que no estaba entendiendo bien. ¿Qué no entendía bien? Es que no le escuché bien al principio de lo que creo que estaba preguntando, que por qué algo no aparecía ahí, pero no alcancé a escuchar bien. Ya. Bueno, no, pero pregunte si tiene alguna duda. Debemos el caso resuelto. Que no le alcancé a escuchar bien, pero ¿qué decía usted que por qué, o qué preguntaba que por qué no aparecía en la gráfica? Solo le escuché la respuesta después. Ah, bueno, perfecto. Cualquier duda, pregunte. Sí, señor, gracias. Aquí tienen lo que yo les estaba comentando. De la COX-1 obtenemos, por eso se llama constitutiva. En la COX-1, tenemos la citoprotección, es decir, el incremento en la secreción de moco y bicarbonato, los efectos de la prostaglandina vasodilatadoras a nivel renal, lo que mantienen la oposición contra la angiotensina 2 y hacen o producen el efecto natriurético y diurético. Y entonces, cuando tú dejas libre la COX-1, se supone que tienes esta ventaja: protección renal y protección gástrica. Aunque ya yo les explicaba que eso pues, es relativo, porque siempre se pueden presentar efectos adversos. Y la COX-2, que le dicen también la inducida, entonces se expresa principalmente cuando hay un proceso inflamatorio. Por eso predomina la prostaciclina, vasodilatación, extravasación, edema. El tema es que la prostaciclina también tiene efecto antiagregante plaquetario. Y cuando yo la bloqueo, como ocurre con estos señoritos, aquí me deja libre el trombosano A2. Yo he utilizado COSIP por periodos cortos sin ninguna complicación para el paciente. Y he usado principalmente etoricosip. Lo uso en dosis media o baja, 60, 90. ¿Cuántas veces? Una sola vez al día. Es cómodo para el paciente y de verdad son eficaces. No son de alta potencia como analgésicos, pero son eficaces y son buenos antiinflamatorios. Esa es su principal función, mira. Bloquean la COX-2. Bueno, este es un cuadrito ya, una tablita que me dice el ácido acetil salicílico es el principal. Una observación que no se la había mencionado yo, esto sí se lo había mencionado, este fue la motivación de Hoffman, y es que en niños el ácido acetil salicílico se presentó sobre todo para el tratamiento de fiebre de origen viral, una complicación en los niños conocido como el síndrome de Reyes. Y la atribuyeron a la asociación de ácido acetil salicílico. Por eso retiraron del mercado esas presentaciones que llamaban que aspirineta para niños y todas estas presentaciones, hasta Win pediátrico, todas estas presentaciones para niños del ácido acetil salicílico fueron retiradas. Los laboratorios utilizaron esas presentaciones para utilizar el ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetario, porque esas tabletitas venían de 100 miligramos, ya, pero realmente fueron retiradas del mercado por esa asociación, el síndrome de Rey.
una encefalopatía como hepática, semeja al síndrome de Reyes realmente. Bueno, ¿se acuerdan que les había mencionado que había otros salicilatos? Pero aquí tiene esto, la mesalamina, sulfasalacina, olsalacina y valsalacina. Estos son salicilatos, pero se usan preferiblemente en este trastorno que es la enfermedad intestinal inflamatoria. Paracetamol, bueno, aquí sabemos que es un inhibidor débil de la COX con baja actividad antiinflamatoria. ¿Tiene una ventaja o desventaja esto? ¿Es una ventaja o desventaja? Una ventaja. Claro, para mí es una ventaja. Es el que Ventaja. menos riesgo, porque es que los AINES producen un efecto adverso que se llama trombocitopenia. No han podido explicar la causa exacta. Se dice que parece que fue el sistema inmune que hace una reacción contra plaquetas, un anticuerpo contra plaquetas, motivado por los AINES. Pero realmente no han podido establecer cuál es la causa por la que la mayoría de ellos induce trombocitopenia. Uno de los pocos que no induce trombocitopenia es el paracetamol. La otra ventaja que tiene el paracetamol es que tiene baja unión a las proteínas del plasma. Eso hace que tenga menos riesgo de interacción medicamentosa, especialmente con anticoagulantes, por ejemplo. El gran problema del paracetamol es la toxicidad hepática, pero realmente para que ocurra toxicidad hepática se necesitan varios factores. El primero, el principal, sobredosis. Ese es el principal, sobredosis. Y hablamos de sobredosis cuando hablamos de 150 a 200 miligramos por kilogramo de peso. Ahí estamos hablando de sobredosis. Ya, ahí estamos hablando de sobredosis. Y la otra situación que puede agravar el cuadro es que el paciente tenga un factor que predisponga a la obesidad. Por ejemplo, el paciente sufre de alcoholismo, consume bebidas alcohólicas varias veces. El paciente tiene un trastorno como desnutrición o el paciente toma medicamentos que compiten en su vía metabólica con el ácido glucurónido o con el fosfoadenosil fosfosulfato. Esos son factores que pueden producir también trastornos a nivel hepático por el acetaminofén. Pero del resto tiene que ser en sobredosis, si no, es muy raro que aparezca hepatotoxicidad. Recuerdan que la hepatotoxicidad aparece porque se desvía la ruta metabólica, que es habitualmente de conjugación con ácido glucurónido, y se desvía por el citocromo P450, la isoforma 2E1 y 1A2, y produce este radical que es tóxico, N-acetilfosfoquinoneimina. Ese es el que produce necrosis hepática centrolobulillar. Tratamiento, ¿quién recuerda? De la intoxicación por acetaminofén. N-acetilcisteína. Perfecto. No se le puede olvidar. Del ácido acético, pues ahí están distribuidos todos los indolacéticos, los piranoacéticos, los pirrolacéticos, todos están ahí. Indometacina, mira que tiene efectos adversos frecuentes, el 20% lo suspende, por eso hoy está en desuso. Sulindac, pues se usa principalmente como agente antiinflamatorio. Etodolac también como agente antiinflamatorio principalmente. Recuerden que él es preferencial de la COX-2, no selectivo, preferencial.
Tolmetín y ketorolaco son del mismo grupo, pero el ketorolaco es el principal, es un muy potente, que dijimos, analgésico. Lo han utilizado fuera de etiqueta en dolor asociado a pericarditis, migraña y dolor ocular. No es muy buen antiinflamatorio, pero es muy bueno como analgésico. Y recuerden que cuando lo administramos por vía parenteral, ¿cuántos días máximo? ¿Cuántos días más? 5. 5 días, muy bien. 5. 5 días, muy bien. Del diclofenaco no quiero decir más. La nabumetona fue el que le comenté. Es un medicamento que realmente no es muy bueno ni como analgésico ni como antipirético y tiene alguna propiedad antiinflamatoria. Aquí en Colombia debe tener todavía, yo la verdad no sé si todavía está disponible en el país, orales de 500 y de 750 miligramos, o sea, puede administrar cada 12 horas o la de 750 se prefiere cada 24 horas. El ácido mefenámico, recuerdan que le dije que se utilizó principalmente en dismenorrea, riesgo de hepatitis igual que el acetaminofén. El meclofenomato en Colombia no está. Ibuprofeno, pues hay una solución inyectable que no está disponible en Colombia. No está disponible en Colombia. Naproxeno, ibuprofeno, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Este es más seguro desde el punto de vista gastrointestinal y este tiene una vida media de eliminación mayor. El ibuprofeno tiene vida media de eliminación corta, el naproxeno tiene una vida de eliminación intermedia. De hecho, en viejitos, en ancianos, el naproxeno se puede dar cada 24 horas. Aquí en Colombia el que tiene solución inyectable es el ketoprofeno. Tiroxicam y meloxicam, que son los de los ácidos enólicos más usados, ambos tienen oral, parenteral y tópica. Se pueden utilizar en cualquiera de estas situaciones o como simplemente como antiinflamatorio o como analgésico. Telecocit y etoricocit, es de la FDA, etoricocit todavía la tiene ahí. Y etoricocit se utilizan principalmente en osteoartritis. Se ha utilizado con éxito los COSIP en gotas. Fíjate que a pesar de todas las explicaciones, todavía los autores dicen que los selectivos tienen un ¿de qué? De infarto agudo del miocardio. Bueno, yo quiero ser claro en esto. Esto que ustedes ven son recomendaciones, simples recomendaciones. No quiere decir que esto sea que siempre vamos a usar lo mismo. Si lo queremos para fiebre, es decir, para el efecto antipirético, la primera línea siempre va a ser paracetamol e ibuprofeno. Si lo queremos como antiinflamatorio, la primera línea va a ser naproxeno y diclofenaco. ¿Por qué dejé al nimesulide de tercero? Porque el nimesulide tiene observación en varios países por su efecto a nivel hepático. Pero de que es buen antiinflamatorio, es muy buen antiinflamatorio. Y si lo queremos como analgésico, naproxeno, también puede utilizar dipirona, esta es la misma dipirona, se llama metamisol, es la misma dipirona, con la observación lógico de la dipirona por su agranulocitosis, nimesulide con la observación, por supuesto, del problema hepático, y ketorolaco, que ya sabemos que es muy potente como analgésico para dolor severo, ketorolaco. Que si tenemos más opciones antipiréticas, el diclofenaco también tiene propiedades antipiréticas. Claro que sí. La dipirona, excelente antipirético. O sea, no nos vamos a quedar con esto. Esto es como una especie de ejemplo.
pero no nos vamos a quedar por esto. Pero yo puedo, como acción antipirética, yo puedo utilizar otros diferentes al paracetamol y el ibuprofeno. Lo que pasa es que en el 99% de los casos, para la fiebre, por las propiedades farmacocinéticas, prescriben paracetamol. Eso es lo que ocurre. Bueno, en cuanto a la farmacocinética de los AINES, vamos a puntualizar para no aburrirlos con el tema. ¿Cómo puntualizamos? Todos tienen buena absorción por vía oral, pero se puede retrasar en presencia de alimentos o de antiácidos. 2. Todos, excepto acetaminofén, tienen alta unión a la proteína del plasma. 3. Todos tienen potencialmente riesgo de interacción medicamentosa, sea por la unión a la proteína del plasma o sea por la vía de eliminación. Ya los que tienen eliminación renal, esa se da por secreción tubular, es decir, que van a utilizar proteínas de transporte y ahí puede haber riesgo de interacción medicamentosa. 2 interacciones medicamentosas de importancia para los AINES son con cumarínicos y con sulfonilurias. Los cumarínicos ustedes saben que se utilizan como anticoagulantes y las sulfonilurias como hipoglicemiantes en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, en ambos casos potencian la acción del medicamento, es decir, potencian la acción del hipoglicemiante y potencian la acción del anticoagulante. Entonces, cuando usted utiliza warfarina y diclofenaco, se me aumenta la acción de la warfarina, riesgo de sangrado. Cuando usted utiliza climepirida, glibenclamida, clorpropamida, una sulfoniluria con un AINE, se me aumenta el efecto de la sulfoniluria y puede aparecer hipoglicemia en mi paciente. Esa interacción con sulfoniluria es relevante en la sulfoniluria de primera generación. En las de segunda no es tan frecuente. Y hoy estamos usando realmente sulfonilurias de segunda generación. Y cada vez menos. Pero la estamos usando. Como glimepirida. Se eliminan por 2 rutas. Tienen transformación importante a nivel hepático, especialmente nimesulide, paracetamol, diclofenaco, naproxeno, ketorolaco, ácido mefenámico, y se eliminan por vía de secreción tubular renal. Esta es otra de las gráficas que trae esto. ¿Se acuerdan que le dije que eran 3? Esto es semivida de eliminación. Aquí ven que diclofenaco, vida media muy corta, mientras que piroxicam, perdón, vida media muy larga. Y están los intermedios. Naproxeno, meloxicam, los COPSIP. Hay interacciones en la excreción, claro, porque compiten con proteínas de transporte. Compiten, por ejemplo, con el ácido úrico, porque utilizan los transportadores de aniones o cationes orgánicos, entonces van a competir con la secreción tubular del ácido úrico. Entonces puede haber respuesta al comienzo uricosúrica, es decir, que aumenta la excreción de ácido úrico, pero en otras puede haber retención de ácido úrico. Eso explica por qué algunos AINES en artritis gotosa, en vez de mejorar el cuadro clínico, lo empeoran, porque en vez de aumentar la excreción de ácido úrico, lo que hacen es retener. Hay que seleccionar lo que promueva la excreción de ácido úrico. Y ya vimos que uno de los que hace esto son los COSIP. Otro ejemplo es con un agente antifolato que se usa como agente antineoplásico y también como inmunosupresor en pacientes con artritis reumatoidea. Los AINES compiten por el transportador del metrotexato. Ellos se van y el metrotexato se queda. Y el metrotexato, cuando se acumula, produce toxicidad.
anemia de tipo megaloblástica, anemia de tipo hemolítico. Antídoto en caso de una intoxicación por metrotexato. ¿Saben qué hacen los reumatólogos? Ellos no se complican. Le formulan al paciente un analgésico para el dolor, le formulan metrotexato y le formulan ácido fólico, que es el antídoto en caso de intoxicación por metrotexato. ¿Ya ves? Entonces ellos ahí se curan en salud. Los AINES disminuyen la actividad de la mayoría de agentes antihipertensivos. De la mayoría de agentes antihipertensivos. Farmacodinámica. ¿Cuál es el mecanismo de acción central de ellos? Este. Pero no es el único y no quiere decir que los demás no sean importantes. No es el único y no quiere decir que los demás no sean importantes. Entonces bloquea la síntesis de prostaglandina a través del bloqueo de la vía de la ciclooxigenasa. Primer mecanismo de acción. Segundo mecanismo de acción. Interfieren con la activación de los neutrófilos. ¿Ve? Se inhibe la agregación de neutrófilos y entonces eso produce una respuesta antiinflamatoria analgésica. Tercer mecanismo, también bloquean respuestas proinflamatorias, como cuáles, como la inhibición de citoquinas tipo bradicinina, tipo factor de necrosis tumoral. Entre otros, hay un ejemplo, la nimesulide produce esta respuesta. Tercer mecanismo de acción, donadores de la vía del óxido nítrico. ¿Con incremento de quién? De un señor que se llama el GMP cíclico. El GMP cíclico es el antagonista fisiológico del AMP cíclico. Entonces, cuando se me incrementa el GMP cíclico, se me disminuye el AMP cíclico. Cuando se me disminuye el AMP cíclico, se me disminuye la liberación de sustancias asociadas a dolor, como la sustancia P. De esta forma ellos pueden producir alivio del dolor. Se le atribuye este mecanismo de acción a la dipirona. Por eso les decía yo que la dipirona tiene un mecanismo de acción algo diferente al resto de AINES. Su efecto analgésico es central, pero por esta ruta, disminuyendo sustancia P, disminuyendo glutamato, ¿ves? Por eso tiene más efecto analgésico que antiinflamatorio. Y por último, un mecanismo indirecto, cuando yo bloqueo sustancia P, bloqueo glutamato, puedo activar la vía de los opioides, la vía de las encefalinas endógenas, de los endógenos. Y entonces ahí también puedo tener alivio del dolor. Aunque este es el central, los demás son igual de importantes. ¿Para qué usamos AINES? Como analgésico, como antipirético o como antiinflamatorio. Y como antiagregante plaquetario, ¿solamente a quién? ¿Cuál es el que tiene indicación? El ácido acetil. Acetilsalicílico. ¿Cuáles serían los únicos AINES que usted dice estos no tienen efecto antiagregante plaquetario? Doctor, pero yo estaba leyendo que si bien las características son como las 4A, también hay otro que es como contrarrestar los efectos de las patologías o de los casos en los que se incrementa el ácido úrico. Pero no todo, ya vimos que hay casos en donde ellos incluso pueden inducir retención o incremento de la reabsorción del ácido úrico. Entonces tú tienes hiperuricemia que pueden inducir ellos. Hay que ajustar las dosis para que sean útiles. De hecho, si tú ves el esquema de la artritis gotosa, mira que el papel que desempeñan ellos no es tan importante. Sí se usan, por ejemplo, los COSIP tienen ese mecanismo uricosúrico
no es tan significativo como para que solo emplees AINE. Tienen que utilizar otro medicamento en artritis gotosa. ¿Ves? Alopurinol, y ahora pues hay otros derivados, pero el papel de ellos no es tan importante en artritis gotosa, por lo que tienen competencia con los transportadores del ácido úrico. Cuando promueven la excreción, pues fabuloso, pero no todos lo hacen, ¿no? Ahora, ¿pueden ser utilizados para otras situaciones? Claro que sí. Yo puedo utilizar un AINE para algo que se llama el cierre del ductus arterioso persistente. Hay un trastorno, búsquenlo, el síndrome de Bartter. Busquen a ver si los AINES sirven este síndrome que se llama el síndrome de Bartter. Con B, no con V, Bartter. La espondilitis también mandan. También, claro, hay otros usos, por supuesto. Pero ¿para qué lo mandan en espondilitis? Por su efecto analgésico, antiinflamatorio. Ya ves, que la base de ellos es utilizarlo para esos tres. ¿Para qué lo mandan en artritis? ¿Lo manda para que bajen el ácido úrico o para el alivio del dolor y la inflamación? ¿Para qué lo mandas en artritis reumatoidea? Como analgésicos antiinflamatorios. Pero este sí es diferente porque es para el cierre del ductus, ¿verdad? Arterioso persistente. Antes de llevar un paciente a cirugía para hacerle el cierre quirúrgico, pues hazle un goteíto con indometacina o acetaminofén y se puede inducir el cierre del ductus y no va a requerir cirugía el paciente. Eso es un uso fuera del contexto. O en este trastorno, el síndrome de Bartter, van a buscar a ver si ellos tienen utilidad o causan el síndrome. Mañana me dicen, cuentan, a ver cómo está su espíritu investigativo. ¿Cuál es la diferencia entre los AINES y los corticoides? Los AINES bloquean la ciclooxigenasa, los corticoides bloquean la fosfolipasa. Entonces los corticoides bloquean la lipo y la ciclooxigenasa. Por eso son más potentes como antiinflamatorios ellos que los AINES. Pues esto es lo mismo, esto es como una sugerencia, no vayan a tomarla al pie de la letra. Esto es como una sugerencia. Incluso es una, voy a decir aquí, es vieja. Aquí ya hace referencia al ácido acetilsalicílico, le ponen un puntico para decir que en pediatría no se usa. Ya saben por qué. ¿Por qué no se usa en pediatría? Porque lo han asociado ¿a quién? Al síndrome de Reye. Exactamente. Escala del dolor según la OMS. Que cuando usted va a manejar el dolor, lo primero que hace es AINES, y si es dolor neuropático, agregue un coanalgésico. ¿Cuáles son los coanalgésicos? Los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, anticonvulsivantes, agonistas GABAéricos, esos son los coanalgésicos. Entonces tú puedes formular a un paciente amitriptilina, fluoxetina, carbamazepina o carbazepina, pregabalina, gabapentina. Esos son coanalgésicos, dolor neuropático. No mejoró el dolor, agrégale a los AINES acineria con opioides débiles. No mejora el dolor, sube la potencia de los opioides. No mejora el dolor, coloca el analgésico por otra vía. No mejora el dolor, entonces utiliza bloqueos o dispositivos para el dolor. Esa es la escala de la OMS. Ya dijimos que solo el ASA tiene indicación como antiagregante plaquetario. ¿Y quiénes son los que no hacen antiagregación de los AINES, sino que hacen, al contrario, hacen proagregación plaquetaria? Tenemos ese riesgo. ¿Cuáles son esos? ¿Con qué AINES no vas a tener antiagregación plaquetaria?
acetaminofén y con quién más. Con los COXIP, los selectivos de la COX-2 no te van a hacer efecto antiagregante, al contrario, pueden tener efecto que proagregante plaquetario. Proagregante plaquetario. Dolor, fiebre, inflamación. Efectos adversos, tengo una versión corta y una versión larga, ¿cuál quieren? ¿Cómo dijo? Ninguna de las Perdón, dos. que no escuché. Bueno, entonces las dos versiones ya que no se decidieron. Los principales efectos adversos de los AINE tienen que ver con el tracto gastrointestinal y la posibilidad de sangrado de vía digestiva, porque ellos al anular la actividad de las prostaglandinas disminuyen la citoprotección. A nivel de biotransformación y eliminación tienen en la primera el hígado, entonces hepatotoxicidad, y la segunda, la vía de excreción, nefrotoxicidad. De hecho, el uso de AINE durante tiempo prolongado está asociado con nefritis intersticial y necrosis papilar. Entonces, llevan al paciente finalmente a falla renal por el uso prolongado. Son los tres principales. De ahí en adelante hay efectos diversos, como por ejemplo cefalea, meningitis aséptica, ambliopía tóxica, agranulocitosis, pero cada uno de esos efectos es puntual. Por ejemplo, la ambliopía tóxica es característica del ibuprofeno, la granulocitosis de la dipirona. Cada uno tiene un efecto adverso que puede ser particular o puede ser, como ocurre con ellos, general en la mayoría de ocasiones. Mira que el AINE que consideramos más seguro en el embarazo es el paracetamol, siempre y cuando no lo demos en dosis altas ni lo administremos por vía parenteral. Mientras esto suceda, es relativamente seguro. El resto no, ¿por qué? Porque te pueden hacer algo que se llama cierre prematuro del ductus arterioso. Y habitualmente no viene solo, viene con oligohidramios y alteración de la función renal. Entonces, no. AINE en embarazada, mejor no. Adicionalmente, si las prostaglandinas participan en el trabajo de parto, bloquearlas que va a representar una prolongación de la gestación o una prolongación del trabajo de parto. Aquí tienen la versión larga del texto guía por sistema, pero básicamente es lo que yo les he dicho. ¿Cuál es el riesgo gastrointestinal real? Sangrado. ¿Qué gastritis? Sangrado, ese es el riesgo real. ¿Qué es lo más frecuente? Dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea. Pero el que le tenemos miedo es que el paciente te haga una gastritis, una úlcera o un sangrado de vías digestivas alto. A nivel plaquetario, la mayoría de ellos, excepto acetaminofén, hace trombocitopenia. Y eso puede llevar al riesgo de sangrado. ¿Cuál es la excepción? Los COXIP. Los COXIP pueden, por el contrario, promover la agregación plaquetaria. A nivel renal, el uso prolongado ya dijimos que se asocia a nefritis intersticial y necrosis papilar, que terminan produciendo falla renal en el paciente. Hay que tener cuidado con los pacientes hipertensos, porque recuerden, los AINES reducen la efectividad de los antihipertensivos, por lo menos los más comunes, como los diuréticos tiacídicos, los diuréticos de asa, los IECA, los betabloqueadores, los ARA2. Ellos reducen la eficacia de la mayoría de antihipertensivos. Entonces, ¿qué va a ocurrir si usted a un paciente hipertenso en tratamiento le da AINE por periodo larguito? Y larguito me refiero a más de una semana. Pues va a haber retención de agua, retención de sodio
y disminución de la actividad del agente antihipertensivo. El paciente se te va a descompensar. Ahora, ¿puedo darle AINE a un paciente hipertenso? Yo pienso que un AINE es relativamente seguro si se administra por periodos cortos en estos pacientes. Y por periodo corto yo digo de 1 o 2 días. Los nefrólogos por ningún criterio le formulan a un paciente renal, de ellos no le formulan jamás un AINE. Ellos dicen que eso termina llevándolo a diálisis y a trasplante renal. A nivel cardiovascular, pues ellos no deberían recomendarse en falla cardíaca porque al retener agua y sodio empeoran la falla cardíaca. Ya mencionamos lo de hipertensión, ya mencionamos lo de trombosis, principalmente con los COPSIP, y ya mencionamos lo del cierre prematuro del ductus arterioso. A nivel neurológico, pues cefalea en ocasiones leve, mareo, somnolencia, insomnio. Algunos pacientes, sobre todo con salicilatos y por toxicidad, acúfenos o tinnitus, riesgo de convulsiones, meningitis aséptica, ibuprofeno está asociado a esta. A nivel reproductivo ya habíamos mencionado también que pueden, como bloquean la prostaglandina, prolongar la gestación o inhibir el trabajo de parto. En las reacciones de hipersensibilidad pueden ser desde un simple ras cutáneo hasta un shock anafiláctico. A nivel hematológico, agranulocitosis, principalmente dipirona. A nivel hepático, pues casi todas pueden producir hepatitis y falla hepática, principalmente por toxicidad, y sobresalen en este efecto adverso nimesulide, acetaminofén, diclofenaco, naproxeno y lofenamato. A nivel dermatológico, reacción de fotosensibilidad. Desde una simple reacción de fotosensibilidad hasta la manifestación más grave de ella, que se llama como necrólisis tóxica. Entonces tienes otros efectos como alopecia, visión borrosa, quien principalmente ya dijimos ibuprofeno. Estos son ya inespecíficos. Este es un anuncio en una prensa en Argentina. Yo le tomé esta imagen de internet. Retiraron de la venta un COSIP. Y mira que aquí retiraron en Argentina el Valdecoxib y el Parecoxib simultáneamente con Colombia. Y lo hicieron porque un laboratorio había reportado problemas cardíacos con Rofecoxib. El Rofecoxib se llamaba, en aquel entonces solo estaba el innovador, se llamaba Vioxx. Un analgésico tremendamente eficaz. Pero aquí en Colombia no hubo ningún caso reportado de evento cardiovascular, pero el laboratorio decidió retirarlo por seguridad, para evitar demanda. En cambio, mira, el Celecoxib sí lo dejó. Este es el nombre del innovador del Celecoxib, Celebrex. De hecho, la FDA dejó al Celebrex, pero dijo que incluyera esta leyenda en su producto. En Estados Unidos es fácil porque ellos tienen o manejan una cosa que se llama el inserto. Unos laboratorios tienen insertos, otras no. Inserto es una información técnica del producto y del modo de uso del producto para el paciente. Lo trae, ¿verdad? Uno cuando abre el empaque secundario ya aparece la información. Letras, eso sí, pequeñitas, pero información al fin y al cabo. Lo han dejado de usar porque como la información se obtiene fácil de internet, pues han dejado de utilizar esa información. Algunos laboratorios la mantienen.
Paracetamol y dipirona, recuerden que tienen acción principalmente central, los demás son periféricas. Mayor poder analgésico, dipirona, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco y ketoprofeno. Y también son muy rápidos como analgésicos. Mayor poder antiinflamatorio, este que ya no se usa, este sí se usa, se sigue usando. Mayor seguridad gastrointestinal, claro que sí, paracetamol. Después para mí vendrían los COXIP, es decir, etoricosip y celecosip, los preferenciales de la COX-2, donde están meloxicam, entre otros, y dentro de los ácidos, ibuprofeno y dipirona son los de menor gastrolesividad. Bueno, esto es semividas, excreción y dosis. Pero las dosis ya las habíamos mencionado. Por lo menos la mayoría. Aquí en Colombia no manejamos esta dosis de naproxeno. ¿Cuál manejamos? 250, 500 y el laboratorio del innovador tiene una presentación de 275 y 550 para administrar cada 12 horas preferentemente el naproxeno. Contestemos esto para poder almorzar. A ver. ¿Cuál de estos no lo provoca o es menos frecuente con ibuprofeno? Le acepto cualquiera de las dos. No lo provoca o es menos frecuente con dosis terapéutica de ibuprofeno. Acepto varias respuestas. Por ejemplo, voy a Potencia. atreverme a decir esto. Visión borrosa lo produce. Ambliopía tóxica lo puede producir. ¿Qué tan frecuente? No es muy frecuente, pero lo puede producir. Rash cutáneo, cualquiera te puede hacer alergia a él. ¿Cierto? Él es relativamente seguro a nivel gastrointestinal, pero de que puede producir epigastralia, la puede producir. Y es más frecuente hipotensión o hipertensión que los AINES. Hipertensión. Exacto. Entonces, yo le hubiera valido hipotensión como respuesta. Y trombocitopenia la podemos discutir, pero casi todos los AINES producen trombocitopenia. Muy bien, en el caso 2, también se presta para discusión. ¿Cuál es el más seguro para ustedes de estos? A nivel gástrico, porque fíjate que tiene un acceso, lo drenaron, le mandaron un antiinflamatorio, pero además tiene antecedentes de gastritis. Entonces ya yo tengo que tener precaución, porque tuvo una gastritis. El naproxeno. Recuerdan que le dije cuál era la ventaja de los COXIP. Ah, sí. Más seguridad gástrica y renal. Sí, etoricoxib. Claro. Bueno, este es fácil. No creo que lo vayan a fallar.
La C. Disminuyen el efecto del enalapril. Sí, profe, la C. Correcto. Bueno, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, lo disminuyen. Esto es verdadero. Verdadero, sí. Sí. ¿Y esta que sigue? ¿Cuál es la isoforma inducida, la COX-1 o la COX-2? La 2. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. Verdadero. ¿Y la tercera? Verdadero también. Para variar Yo creo también que es es verdadero. Eso lo dijimos que son las dos interacciones relevantes de ellos, con hipoglicemiante y con anticoagulante. Bueno, no es adverso, sino adverso. Agregación plaquetaria, solo los COSIP, o sea que esta no es. Hipoventilación, realmente hiperventilación, principalmente AFA, tampoco es. Con el potasio es raro que se metan. D. Le queda 50-50, ¿cuál de las dos? Inhibición del trabajo de parto. Claro. Bloqueo de la Porque prostaglandina. usted Inhibición dijo del que al trabajo de contrario. parto y prolongación de la De la gestación. gestación. Así Y al contrario de la apertura, ellos ayudan al cierre del ducto arterioso antes de tiempo. así es. Correcto. Acetaminofén. La C. A, B Se o me C. olvidó. C. Yo también creo que sí. Dipirona y acetaminofén. Voy a devolverme para darles una pista. Se dice que son aquí. ¿Qué dice? Ah, central. Entonces es la B. Seguro. La A. No es No es la la A. A. ¿Ve? La Muestre A. las opciones. La A. Claro. Ay, la A. Por eso es que no es antiinflamatoria. Además, si tienen alguna duda, recuerden que ella no tiene efecto antiinflamatorio. ¿Cuál es el AINE de menor unión a la proteína del plasma? Acetaminofén. Claro, ese no tiene duda. ¿Cuál es el de mayor vida media? Tampoco tiene duda. Más de 60 horas. Piroxicam. Claro. Sí. Selectivo de la COD2. Ah, no, ese sí me pasé de... Claro, Toricoxib. nos sirve para ir practicando el nombre, muy bien. Y está clasificado como no ácido y el riesgo hepático. ¿Cuáles son los dos no ácidos que les mostré? Acetaminofén Acetaminofén y dipirona. Y nimesulida. y nimesulide, eso. Bueno. Ni acetaminofén ni dipirona están ahí dos. Entonces, Sí, o sea, es que pensé que estábamos hablando en general. no, en general son nimesulide y acetaminofén. Eso es. ¿Qué tal otras 10 preguntitas más? No, no hay más. Almorzar. Sí, parece que Eso no fuera son como juegos que... a la 1 de la tarde. Bueno, no, es un tema que es importante que lo dejemos clarito. Mañana lo reportamos con el taller. Eso le iba a preguntar, le iba a decir que me recuerde, porfa. Entonces mañana es el taller y el jueves es que vamos a mirar lo del repaso.
¿Qué hacemos? Sí, porque el seminario Ok. lo van a hacer el viernes definitivamente. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Bueno, a ustedes, feliz tarde, que les rinda, que les hayan dejado Igual, almuerzo. Dios lo bendiga. Apenas voy a cocinar. Gracias, profe. Ah, bueno, lo que tienen que Gracias.